Perfecto. Entonces, que dijimos que ustedes muy bien comentaron que el consentimiento informado es un documento médico legal que en el cual se le explica al paciente todas las eventualidades que pueden ya escribir estamos dentro, se comiencen a entrar, o sea, todas las eventualidades que pueden ocurrir, cualquier complicación, no solamente en el aspecto médico, sino vamos a decir que hasta en el aspecto estético, que puede ser que el color, o puede ser que la encía reaccione, todo, aclarar de todo lo que uno piensa que puede ocurrir para que el paciente después no diga que no se le informó. Muy bien. Entonces vamos a ver. Enfermedades sistémicas. Bueno, llegamos a hablar de la hipertensión, si llegamos ahí. La diabetes, epilepsia, hiperventilación, exacto, eso lo vimos. La hipertensión, llegamos a eso también bien. Aquí creo que fue que quedamos ya. Sí, todavía falta. Bueno, la diabetes, exactamente. Se habló de las 4P. Pero que ustedes ven aquí, ¿qué le llama la atención entre esas 4P? ¿Y qué dice aquí? Donde yo estoy paseando esa flechita, ¿qué dice ahí? Obesidad abdominal. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que las 4P, yo le pondría unas 5G. En vez de pérdida de peso, yo le pondría ganancia de peso, porque ocurre que muchos pacientes con lo que se llama el síndrome metabólico, en vez de tener poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, lo que tienen es ganancia de peso. O sea, yo sustituiría la P, la última P, por una G, 3P y una G, poliuria, polidipsia, polifagia y ganancia de peso. Como ustedes ven, por supuesto, eso es el síndrome metabólico, que ese paciente va a ser hipertenso, los lípidos van a estar alterados, va a tener problemas circulatorios, posiblemente en la vena de los pies, enfermedad coronaria, insuficiencia renal, va a tener complicaciones, ceguera, otro tipo de eventualidades que no es como se decía hace tiempo, que era las 4P, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Hay ganancia de peso en muchos casos ya cuando se cae en lo que se llama el síndrome metabólico. Mírenlo aquí, yo se la puse, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, pero bien. Entonces, ¿qué es la diabetes? Un trastorno en la producción de insulina, como se ve aquí en los islotes de Langerhans, en el páncreas. Ahí está descrito, el islote de Langerhans, la célula beta, la célula alfa, el páncreas, el corazón, hígado, estómago, páncreas, riñón, vejiga urinaria, todas esas cosas. ¿Qué va a producir la diabetes? ¿Qué quiere decir eso? Microangiopatía diabética. ¿A qué se refiere eso? ¿Quién me dice? ¿Quién me traduce lo que quiere decir eso? Microangiopatía diabética. Dime. Vamos a ver. ¿Quién me contesta? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pónganse en eso. Dional, Banay, Dianara, Linda. ¿Quién me contesta? ¿Cuál de las que están ahí? Vamos a ver. ¿A qué se refiere ese término microangiopatía diabética? Micro y angiopatía. ¿A qué se refiere? Eso se refiere a trastornos en los vasos capilares pequeños. Eso va a tener como secuela ceguera, va a tener problemas circulatorios en los pies, va a tener llegar, si se descuida y no se maneja, en lo que se llama pie diabético, que a veces requiere amputación, todas esas cosas. O sea, eso es importante tener pendiente la micro. Miren aquí, un pie diabético, posiblemente ese pie habrá que amputarlo por problemas circulatorios, porque además el paciente polineuropatía también tiene trastorno en la conducción nerviosa. El paciente prácticamente no siente lo que está ocurriendo en el dedo del pie y cuando viene a ver se puede hacer una cortadita, un sangrado, y si no se vigilan los pies constantemente, puede ser que haga una infección o un hongo, cualquier cosa, y de ahí en adelante comienza a caminar posiblemente hacia una amputación. Eso es importante a los pacientes diabéticos. Por eso le digo, si el paciente no lo sabe, pero debe saberlo, ustedes le informan que debe chequearse bien los pies, cualquier heredita, cualquier problemita en los pies, porque esa polineuropatía, esa microangiopatía diabética. Miren aquí también problemas en la visión. El paciente diabético va a tener trastornos en la visión por los microvasitos
de la retina. Eso es. Esta es una paciente diabética que yo la tuve en la plaza y mire cómo ese paciente hizo una infección, una paciente diabética, mire cómo se le cerró ese párpado y ustedes lo ven. Eso fue por una infección tremenda y te hace cuando tuviera ver una flebitis del seno cavernoso, una infección que se va hacia arriba y eso es una complicación. Miren ahí como ese ojo izquierdo está totalmente cerrado. Esa es una paciente diabética que llegó allá complicada. Tuvimos que hablar chino para poder sacarla de ahí, ustedes saben. Esa paciente fue así. Angina de Ludwig. ¿Ustedes saben lo que es la angina de Ludwig? ¿Quién me dice lo que es eso? Angina de Ludwig. ¿Quién me la describe? Esa es una infección, angina de Ludwig, es una infección de piso de boca que compromete vías aéreas superiores. O sea, el paciente, por una simple infección dentaria, generalmente puede llegar a comprometer su respiración y volverse un compromiso sistémico. Eso puede regarse al cuerpo entero y morir por un shock séptico, por una simple muela, así como yo le enseñé a ustedes también, una fascitis necrotizante por una muela. Es decir, todo ese tipo de cosas, aparentemente, las muelas son tranquilas, pero cuando se alborotan, miren hasta dónde puede llegar la angina de Ludwig. Mírenlo ahí, ese paciente puede morirse asfixiado porque eso le va ocupando vía aérea. El paciente llega un momento que no puede respirar, que no puede tragar y lo mata el shock séptico. Eso hay que andarle rápido. Esa prueba de hemoglobina glucosilada, ¿para qué sirve? ¿Quién me dice? Hemoglobina glucosilada, ¿para qué sirve eso? Para identificar la diabetes, doctor. Exactamente. ¿Y qué ventaja tiene esa prueba? Tú me puedes decir algunas de las ventajas que tiene con relación a la glucemia normal, a la prueba que se mide glucosa en sangre normal. ¿Qué ventajas tiene? Esa prueba, tengo entendido que da un rango como de 3 días antes de... Tres meses, de 2 a 3 meses, no 3 días, 3 meses, de 2 a 3 meses. ¿Qué más? Dime, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra ventaja tiene? Alguien que me diga. O sea, te da un rango aproximadamente de 2 a 3 meses, porque eso forma un compuesto estable con la glucosa. O sea, la hemoglobina se combina con la glucosa, y entonces da un compuesto estable que dura de 2 a 3 meses. ¿Qué otra ventaja tiene también? Que el paciente no tiene que estar en ayunas. El paciente puede haber comido o no comido y eso no cambia en nada el resultado. Esa es otra ventaja. Que el paciente esto se la puede hacer a cualquier hora, a las 3 de la tarde, habiéndose desayunado, habiendo comido, habiendo hecho lo que le dé la gana. Eso no le va a cambiar en nada el resultado. Esa es otra ventaja. Y la otra ventaja es que el paciente no te va a poder engañar, porque a veces los pacientes, cuando son diabéticos, se ponen a dieta 3 días antes y le da más o menos normal, pero con la hemoglobina glucosilada no ocurre eso. Ahí no hay forma de hablar mentira. Ahí no te pueden engañar porque ese paciente le va a decir la verdad. Esa prueba de laboratorio le va a decir la verdad. No tiene que estar en ayuna, puede ser a cualquier hora y te va a dar un rango aproximadamente de 2 a 3 meses, para que ustedes sepan. Esta es otra condición, epilepsia también, que hay que tomarla en cuenta también. La epilepsia, como ustedes ven, es una descarga sincrónica de un grupo de neuronas. Un grupo de neuronas se estimula, se excitan al mismo tiempo y el paciente pierde el conocimiento. Puede caer, como vimos ahorita, puede caer al piso, puede ser que se le vaya la conciencia brevemente, pero si uno no está enterado, uno mismo se va a asustar. Y entonces, ¿qué es lo que dijimos que había que hacer? Que vimos ahorita en una gráfica que estaba atrás. Hacer con los pacientes diabéticos. ¿Qué dijimos? ¿Qué se vio?
No recuerda nadie. Que tenía algo en la boca. Se le puso un paño en la boca para evitar que el paciente se muerda la lengua. Eso es importante. O sea, conocerlo. Pero ¿cómo ustedes saben esa información? En base a una historia clínica, porque si ustedes no le preguntan nada al paciente y no tienen pendiente todas esas enfermedades que hemos ido enumerando, no van a estar preparados para una eventualidad. O sea, eso por eso es la importancia de la historia clínica, de una buena historia clínica. ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? ¿Quién me lee lo que dice ahí? Gingivitis por dilantín sódico. ¿Y qué es el dilantín sódico? ¿Qué es eso? ¿No saben lo que es el dilantín sódico? Es como un antiepiléptico, doctor. Es un antiepiléptico, se utiliza exactamente. Eso se llama epamín o dilantín o difenilidantoín, es el nombre químico. Entonces, a veces en algunos pacientes, para que ustedes vean la importancia de hacer una historia clínica bien detallada, porque si ustedes se encuentran con eso y el paciente le dice que el paciente que es diabético, que es diabético, no, que es epiléptico, entonces ya ustedes saben a qué se atribuye esa inflamación de las encías, que se va a atribuir esa gingivitis tan exagerada. Entonces, por eso la importancia de conocer. Entonces, ya ustedes saben que a veces hay gingivitis medicamentosa y el dilantín, el difenilidantoín, los pacientes epilépticos pueden desarrollar. Entonces, ya eso requiere ya tratamiento especializado, pero que ustedes no se sorprendan y se vuelvan locos creyendo que es mucha placa y cosas. Eso es medicamentoso. También algunos antihipertensivos, por ejemplo, la nifedipina produce también hipertrofia gingival, produce gingivitis. También los pacientes que han sido trasplantados, que toman cicloporina, también pueden desarrollar alguna gingivitis así exagerada. Vamos a ver. Lo mismo que dijimos ahorita, esos pacientes, ¿qué hacer? Ponerlo de lado y ponerle algo en la boca para que no se muerda la lengua. Eso es de las primeras medidas. Bien. Síndrome de hiperventilación, a veces son pacientes que en el estado nervioso comienzan a respirar rápidamente. Entonces también, siempre esos pacientes colocarlo, la pierna, ¿cómo se llama esa posición? Que la pierna está más alta que la cabeza. ¿Cómo se llama? ¿La maniobra de qué? ¿No recuerdan? Se llama la maniobra de Trendelenburg, que se hace a los pacientes cuando le van a hacer la hipotimia, a veces por la aguja, por el susto, se pone siempre, se le sube la pierna un poquito más alto que la cabeza, o sea, en posición de choque. Esa posición se llama posición de Trendelenburg, con B de burro, Trendelenburg. Muy bien. Hemorragia. Esa es otra complicación que hay que estar preparado. No es que un paciente por una hemorragia dental se vaya a morir, no, pero hay que estar preparado porque es desagradable si uno no está equipado para poder manejar el cuadro hemorrágico. ¿Qué usted haría en caso de una hemorragia? ¿Quién me dice qué se hace primero? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Una hemorragia de origen dental, ¿qué hacer primero? O en ese caso no es dental, en ese caso es una epistaxia, un sangrado nasal. Pero ¿qué es lo que hay que hacer siempre? La primera medida es comprimir, colocar una gasa o apretar y dejar esa gasa mordida por mucho tiempo. Hay medicamentos que se utilizan, que yo lo he utilizado mucho, que es muy efectivo, se llama amchafibrin, con M, amcha, AMCH fibrin, amchafibrin. Se puede usar endovenoso, en tableta o tópico, amchafibrin, que es muy útil para manejar la hemorragia. Difícilmente un paciente se muere por un sangrado de una extracción de una muela, es muy difícil, porque para botar 5 litros por un alvéolo es muy difícil, pero es desagradable. Entonces hay que estar preparado y tener ese medicamento que yo le digo, anchafibrin, o por lo menos una gasa y ponerlo a morder con fuerza. Estudios de laboratorio para más o menos uno estar preparado y que no te agarre de sorpresa la hemorragia.
Vemos el conteo de plaquetas. ¿Qué más? Lo que le dijimos ahorita, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina. O sea, el conteo de plaqueta, ¿en cuánto debe estar la plaqueta más o menos como promedio? ¿No recuerdan? De 130 a 150 por ahí, a 300. Dice a 500, pero se puede controlar de 130 a 370 más o menos plaquetas por milímetro cúbico. Si está debajo de 300, de ahí la importancia del hemograma. Ese paciente no se debe intervenir porque va a sangrar. Entonces, eso es importante que ustedes chequeen siempre cuando vean el hemograma, que no le pasen por arriba, así a lo loco, sin, hay que ver las plaquetas. Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos hay que verlos y entenderlos. Por debajo de 50.000 plaquetas se puede producir, como dice ahí, un sangrado espontáneo. En alguna enfermedad proliferativa, ahora mismo que está de moda mucho la trombosis por el COVID, también en muchos pacientes algunas vacunas están produciendo tromboembolismo, algunas vacunas no en todos los casos, un porcentaje relativamente bajo, como 5 por 1.000.000, que es una cifra baja, pero como quiera, es desagradable. Los trombocitos o plaquetas, como dijimos ahorita, ahí en el tiempo de protrombina se determinan todos esos factores, más o menos se visualizan, el 1, el 2, el 5, el 7, el 10, y el rango normal es de 11 a 13. Recordar, bórrense de la cabeza coagulación y sangría, métanse en la cabeza tiempo de protrombina, que se abrevia a PT, en inglés protrombin time, y el otro PTT, que es tiempo parcial del tromboplatina, entre 25 y 35 segundos. Eso es la capacidad para la sangre para coagular, es decir, la vía intrínseca, porque hay dos mecanismos de coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Bien. También se utiliza para controlar el efecto de los pacientes que están tomando heparina, que la heparina es un antiagregante plaquetario, uno de los anticoagulantes más utilizados, que se utiliza inclusive hasta en cirugía de cadera, cuando puede haber mucho tromboembolismo. Bien. Asma. Importante recordar. El asma, si el paciente puede hacer una crisis asmática para que no nos coja de sorpresa en el consultorio. Saber si está medicado, si está controlado o no. Bien. Si está usando, evite medicamentos. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes asmáticos casi siempre tienen un fondo alérgico o alérgico a la aspirina o los AINE, algunos narcóticos, los barbitúricos, antibióticos y macrólidos. O sea, debe evitar si está tomando la teofilina, es un broncodilatador que se utiliza mucho, el Ventolin y la exofilina, esos son broncodilatadores que se utilizan por vía oral, los pacientes asmáticos. Entonces, en la medida de lo posible, evitar ese tipo de medicamentos. Tuberculosis. Como dice ahí, una persona puede contraer tuberculosis pulmonar de inhalar, o sea, gotita de esa, de una tos o de un estornudo de una persona infectada. Eso es de la tuberculosis. O sea que cuando se le va a trabajar a un paciente tuberculoso es bueno utilizar, en caso que haya necesidad extrema de trabajarle, es bueno tomar la medida de barrera de protección. Ustedes saben. Como les comenté ahorita, la tuberculosis estaba reapareciendo otra vez de manos del VIH. Entonces, eso es importante. Consulte al neumólogo antes del tratamiento para ver si él le autoriza o le dice que puede realizar el tratamiento. Siempre es bueno interconsultar con los especialistas tratantes. Como dice ahí, atender solamente la emergencia. Trátelo en un medio hospitalario con la medida de esterilización, aislamiento, guante, mascarilla, bata, todo lo que sea necesario. Si el paciente ya presenta varios puntos negativos, se puede tratar como un paciente normal, pero siempre es bueno, lo primero, consultar al neumólogo antes del tratamiento. Muy bien. Enfermedad renal, o sea, pacientes que están dializándose. Ese es un paciente que hay que tener también cuidados especiales. Esta paciente que ustedes ven ahí, esa fue una paciente
que me la mandaron a mí y se estaba dializando y tenía la lengua llena de muchísimas ulceritas y muchísimos peladitos y cosas de esas, porque el paciente parece que los inmunosupresores que le estaban dando, everolimo, atacrólimo, le estaban bajando más la defensa y la paciente estaba desarrollando herpes y otra cosa. Entonces yo le sugerí al nefrólogo tratante que me le disminuyera un poco la cantidad de inmunosupresores y efectivamente las lesiones desaparecieron sin ningún tratamiento, simplemente con ajustar la dosis de los inmunosupresores. Vuelvo le digo, hay que estar preparado cuando uno maneja todo tipo de pacientes y tener criterio también, porque yo le mandé a hacer los análisis y esa paciente tenía los glóbulos blancos en el piso, tenía todo, y yo le dije, se lo mandé a hacer por mi cuenta y le comenté al nefrólogo, mira fulano, sería bueno que en la medida de lo posible tú trates de disminuir los medicamentos inmunosupresores porque tienen los glóbulos blancos. Sí, sí, está bien, porque a veces no es culpa de nadie, sino a veces tienen tantos pacientes y puede ser que se le escape algún detallito, pero uno, por eso les digo, hay que estar preparado y conocer más o menos los laboratorios y los protocolos en cada una de estas enfermedades que son las que tienen mayor prevalencia, para uno no caer en un gancho, porque si yo me hubiera metido y le hago cualquier cosa, ese paciente con los glóbulos blancos en el suelo, lo que iba a hacer que se iba a complicar más y se iba a perder el trasplante de riñón. Entonces, todas esas cosas, esos detallitos, por eso yo le digo, estudien un poquito para que se enteren. Enfermedad renal, no realizar tratamiento hasta que hayan pasado por lo menos 4 horas. Siempre es bueno combinar el mismo día que se le vaya trabajando todos los días a estos pacientes que se están dializando, tratar de hacer cualquier procedimiento el mismo día para que tenga un buen efecto, ¿me entiendes? Realizar perfil de coagulación porque a veces pueden haber problemas. Monitorear la presión arterial. Son pacientes con una susceptibilidad, con una posibilidad aumentada para hacer cuadro infeccioso porque están inmunosuprimidos. Y evitar los fármacos nefrotóxicos. ¿Qué quiere decir fármaco nefrotóxico? ¿Qué quiere decir eso? Nefrotóxico, ¿a qué se refiere? ¿Nadie me comenta alguien o no? Ninguno me comenta. Bueno, fármaco nefrotóxico se refiere a aquellos medicamentos que pueden resultar tóxicos, que pueden hacer daño al riñón. Los medicamentos más nefrotóxicos que se conocen generalmente son los antibióticos aminoglucósidos, está la gentamicina, kanamicina, tobramicina, o sea, ese tipo de paciente. Bien. Este otro también, úlcera, péptica, sífilis y VIH-Sida. Vamos a ver, la úlcera, estos pacientes pueden aparecernos de cuando en cuando. Posiblemente algunos de estos pacientes ulcerosos presentan lo que se llama un esofagitis por reflujo, que puede ser que les suba jugo gástrico y sientan una sensación de quemazón, atraen orofaringeo o puede llegar a través de hasta la misma lengua y la misma cavidad oral. Esos pacientes ulcerosos hay que conocerlos y estar enterados de lo que puede pasar. Una endoscopía alta se refiere cuando se mete el tubo, cuando se visualiza las vías digestivas por la vía digestiva alta. Una endoscopía baja y cuando se hace por la vía rectal para ver hemorroides y otro tipo de condiciones. Esta endoscopía alta, como ustedes ven, por la boca, y endoscopía baja es cuando es por el recto, que se introduce el tubo. Estos pacientes se debe evitar en la medida de lo posible los AINES, que son los antiinflamatorios, los esteroides también, y bueno, a veces desarrollan cosas de hongo. La sífilis, ¿cuál es la prueba que dijimos que se utiliza para diagnóstico de la sífilis? La BDRL. ¿Cómo? BDRL, exactamente. Es un paciente que viene con una lesión sospechosa que nosotros no sabemos. Uno trata de investigar y con sutileza uno le manda a hacer una batería de pruebas en la cual uno pueda descartar o no. Porque a veces esos pacientes puede ser que vengan con una sífilis terciaria, ya con neurosífilis, ya con trastorno de conducta y cosas. Entonces uno debe referirlo. Esta es la prueba confirmatoria también que se hace ya, el FTA-ABS, para uno estar más seguro. Eso, absorción de antígeno triponémico fluorescente, FTA-ABS. El VIH, como hemos dicho siempre, ¿qué se ve ahí siempre?
Que lo hemos dicho que a veces las primeras manifestaciones son ¿a dónde? En el paladar. Una lesión amoratada, como ustedes ven ahí en el paladar, exactamente. Muchas veces esa es la primera manifestación, lesión amoratada en el paladar, y entonces uno a partir de ahí se pone ya como en alerta, tú sabes. Miren aquí ya un poquito más complicado, la lengua, ya hay herpes labial también, aftas. Los linfocitos CD4 se utilizan para el monitoreo del VIH. Los linfocitos CD4 son los marcadores de referencia para saber si está funcionando bien el tratamiento antirretroviral. Los linfocitos CD4 y la carga viral. Linfocitos CD4, como ustedes lo ven, esos son los que están en la batalla, están con un escudo peleando ahí contra la enfermedad, contra el VIH, y la carga viral se refiere a más o menos a la cantidad de partículas virales que están contenidas en la sangre. Esos son los dos marcadores para monitorizar el tratamiento con antirretrovirales. Linfocitos CD4 y carga viral. Endocarditis bacteriana. Recordar también cuál es la manifestación más frecuente de la endocarditis bacteriana, cómo se presenta en la clínica, o sea, cómo uno puede descartar o no. En base a una pregunta, ¿qué ocurre? ¿Dónde es que ataca casi siempre que se origina la endocarditis bacteriana? ¿Por dónde? Ataques de Las garganta, válvulas. amigdalitis a repetición, la endocarditis bacteriana, recordar eso, sobre todo en pacientes adolescentes, jovencitos, que es donde cuando se presenta con mayor frecuencia ataques de garganta, amigdalitis. Esos pacientes es bueno cubrirlo con antibióticos. Míralo aquí, la válvula aórtica, un ejemplo de estenosis aórtica, los problemas de las válvulas, eso siempre, esos pacientes es buena medida cubrirlo con antibiótico media hora antes. Estamos, el tiempo ya está en 10 minutos. No importa, cuando termine volvemos otra vez, porque deja ver, son las 3. Podemos dar otro pedacito más, ¿verdad? Para tratar de adelantar lo más que se pueda. Bien. Endocarditis bacteriana. Bacteriemia, o sea, se produce siempre. ¿En cuáles pacientes se debe usar antibiótico profiláctico? Bueno, en ese tipo de pacientes hay que usarlo. En el paciente diabético, en los pacientes con endocarditis, en la mayoría de los pacientes que tienen compromiso sistémico, debe protegerse con antibióticos. Signos, miren esto que dice aquí, signos y síntomas que deben alertar al odontólogo de una enfermedad sistémica. O sea, signos y síntomas. Los signos los vamos a ver, los síntomas los experimenta el paciente. Paciente que tiene dificultad para respirar, que usted lo siente como que está respirando así, como sofocado. Como dice ahí, sensación subjetiva de respiración dificultosa, como que le falta aire. Ese es un paciente que ya nos debe decir, miren esta, mira qué buena esta gráfica. ¿Qué le parece eso? Que los pies y la mano le pesan, que no puede caminar. Esa es una gráfica muy buena que me la encontré ahí, como si tuviera la mano y los pies de plomo, fatigado. Para el simple acto de caminar le produce fatiga. Una sensación de cansancio, falta de fuerza. Es posible que sea por falta de sueño o un estrés definido o embarazo, pero eso es bueno observarlo. Palpitaciones, el paciente siente como que el corazón se le va a salir. Ese es otro signo también que hay que tomarlo en cuenta. Como dice ahí, una actividad anómala del corazón y representa un cambio en la de este órgano. Ictericia. Miren ese ojo amarillo, ver eso. ¿Qué quiere una ictericia? ¿Sobre qué nos va a alertar? Ictericia, ¿sobre qué? Sobre una enfermedad hepática. Exactamente, Exacto, una hepatitis. exactamente, muy bien, exactamente, muy bien. ¿Y cómo se indica la prueba de la hepatitis B? ¿Cómo se escribe? La vimos ahorita. Todo eso va a quedar grabado, yo lo subo hoy, pero traten de ponérselo en la cabeza, que no eso esté en los libros, que eso esté en la cabeza. O sea, La que decía HB. SAG. SAG, ok. Y la otra, la hepatitis C, es HCV,
con mayúscula 3, pero esta es HBS minúscula AG. Antígeno de superficie de la hepatitis B, HBsAg. Muy bien. Hepatitis. Hay que tener cuidado porque la hepatitis siempre, el dentista es una de las personas que más fácilmente le puede pegar. Hepatitis B. Vamos a ver. La hepatitis, como dijimos, una enfermedad del hígado, infecciosa, viral, inmunitaria, porque no solamente puede ser inmunitaria, puede ser por alcohol, por venenos o por fármaco. Ahora mismo, con este metanol, todas estas cosas, esos pacientes que están bebiendo todo ese hígado, toda esa bebida adulterada con metanol, que se han muerto mucho, o hepatitis autoinmune por anticuerpos o por alcohol, no solamente el metanol, sino hasta por ropa o lo que fuera. Entonces, todas esas cosas pueden afectar y comprometer el hígado. Hay virus específicos, como dice aquí, virus hepatotropos, es decir, que aquellos que solamente provocan hepatitis. Hay muchos virus. La hepatitis A es vamos a decir, la menos maligna, que simplemente cursa a veces con un cuadro gripal, que se pone histérico el paciente, le da, los pupú salen blancos, o sea, y los pipí salen como color Coca-Cola. Uno por el cambio de metabolismo de la grasa y sale los pipí con Coca-Cola, se pone histérico, le da picazón, molestia en el hipocondrio derecho, es decir, debajo de la costilla del lado derecho. A veces puede cursar y aparentar ser una gripe y a lo mejor es una hepatitis. Hepatitis odontología. ¿Qué dice ahí? Según la Organización de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los odontólogos tienen 3 veces más riesgo de adquirir el virus de la hepatitis B o HPV. Exactamente, como ustedes ven. Entonces, esas cosas que... Osteoporosis, importante esto aquí. También, que no se les olvide. Osteoporosis quiere decir disminución de la masa ósea, de la cantidad, de la densidad ósea. Por eso esa prueba se llama densitometría. Entonces, la osteoporosis, ¿qué tenemos nosotros la importancia? Una enfermedad multifactorial por un desorden en el metabolismo óseo esquelético. Pero ¿qué es lo importante de la osteoporosis? Esto que vamos a ver. Esos medicamentos, bifosfonatos. Esos medicamentos, cuando los pacientes, generalmente la gran mayoría de los pacientes con osteoporosis casi siempre son mujeres por los cambios hormonales, mujeres posmenopáusicas. Entonces, investigar si están tomando bifosfonato, medicamento para la osteoporosis, porque, ¿qué dice ahí? Un grupo de fármacos que se utilizan ampliamente. Se utiliza. Antes no se le daba mucha importancia, pero ahora están apareciendo esto. ¿Qué dice ahí? En la línea de abajo. Se amplía utilización. Su amplia. Perdón, su amplia utilización actual ha llevado a que se describan numerosos casos de osteonecrosis después de un tratamiento dental. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes que están manejándose con bifosfonatos, los pacientes que están tomando esa pastilla para la osteoporosis, vamos a ver qué dice aquí. Hay estudios que recomiendan suspenderlo 3 meses antes del tratamiento odontológico. Y esta es una prueba que se llama los 17 telopéptidos, que son fragmentos que se liberan. Y entonces a esa prueba deben estar en 150 antes de llevar. Si están por encima de esos niveles, esos pacientes pueden hacer una osteonecrosis. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Cuando un paciente dice que está tomando, ¿cómo se llama? Bifosfonato, es bueno chequear e interconsultar con el endocrinólogo antes de hacer cualquier procedimiento, porque hasta por una simple endodoncia puede venir. No es que ocurra siempre, pero puede venir. Y una osteonecrosis es un proceso muy difícil y muy engorroso de manejar. Así es que tengan eso pendiente también. Decía Napoleón, toda hora perdida en la juventud es una probabilidad de desgracia para el porvenir. Decía, el tiempo que ustedes pierdan ahora, después quizá lo lamenten más adelante. O sea, no pierdan el tiempo. Vamos a ver el hemograma, eso lo hemos visto anteriormente, pero lo vamos a repasar rápidamente, que son las 3 series, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y la plaqueta. Vamos a verlo más rapidito.
Esto como un repaso, lo quise poner otra vez, recordar los valores de 4 millones a 6 en hombres, en mujeres un poquito menos, la hemoglobina 14 gramos y el hematócrito 40 y tantos. Recordar esos valores. Se cuantifica el número de hematíes, el hematócrito, la hemoglobina, los índices hematimétricos. El glóbulo rojo, recordar la forma. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno. Algunos tipos de anemia, anemia falciforme, otra anemia hemolítica, anemia sideroblástica. Recordar estos parámetros. El volumen corpuscular medio que se refiere al tamaño de los eritrocitos. El volumen corpuscular medio es eso, como la estatura, miren cómo lo están midiendo los glóbulos rojos. La hemoglobina corpuscular se refiere al contenido de hemoglobina en cada eritrocito, en cada glóbulo rojo. Recordar eso. Alteraciones morfológicas que puede ser esferocitos, o sea, que puede variar, ovalocitos, células falciformes, ya esos son distintas formas que puede adquirir los glóbulos rojos, ovalocitos y esferocitos. Estomatocitos. Aproximación de las anemias, que puede ser tanto en cuanto a las alteraciones morfológicas o déficit de hierro, talasemia, microcítico hipocrómico, anemia sideroblástica, intoxicación por plomo. Anemia megaloblástica se refiere cuando hay aumento de volumen corpuscular. Anemia plástica, la leucemia, las drogas. Una anemia normocítica normocrómica se refiere cuando hay pérdida de sangre. El paciente puede dar anémico, pero es porque ha perdido mucha sangre y por supuesto los glóbulos rojos y los glóbulos blancos van a estar normales porque no hay ninguna alteración. El hematócrito es lo que mide el porcentaje de glóbulos rojos en el volumen total. Mírenlo aquí. La hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Dijimos la importancia de ahorita la hemoglobina glucosilada para el control de la diabetes. Tengan esos pacientes pendientes. Hemoglobina glucosilada. Aquí está. Menos de un minuto cada. Si se va, no se retire. Si quiere, déjame ver, son las 3:30. ¿Le damos otro pedacito más, verdad? ¿O ya quieren irse? Tienen que irse, díganme.